de hermanos que hoy estamos reunidos aquí, que tú nos has traído, Señor, con un plan y con un propósito. Todo en ti tiene un plan, todo en ti tiene un propósito y no somos una casualidad del destino. No vinimos a este lugar, papá, porque no teníamos nada que hacer en nuestra casa. Vinimos a escucharte, Señor. Vinimos a darte una alabanza. Y hoy te ruego, en el nombre de Jesús, que a través de tu Santo Espíritu hables a nuestros corazones, pero también te ruego, Padre, que quites todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, que quites el afán, quita de nosotros, Señor, las preocupaciones para que la palabra que hoy traes la podamos recibir con gozo, con alegría y que pueda producir ese fruto que tú quieres para nuestra vida. Doy a ti, damos a ti, Señor, todos juntos la gloria y la honra, porque solo tú la mereces en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, poder transformador. ¿De quién hemos venido hablando los últimos servicios? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Hoy el Señor quiere seguir hablándonos del Espíritu Santo, porque se hace necesario que como iglesia conozcamos el Espíritu Santo y su obra en nuestra vida. Sé que todos no pueden venir al estudio de neumatología, pero para eso es el servicio, ¿cierto? Para que aprendamos a través de la palabra. Y resulta que desde el momento en que la persona es regenerada por la obra del Espíritu Santo, decimos que se produjo en esa persona un nuevo nacimiento, ¿cierto? Que no es que, ay, ¿cómo así? Nacimos otra vez, que ya lo vimos a través de lo que Jesús le enseña a Nicodemo. Desde ese momento entonces, cuando nacemos de nuevo, empiezan a fluir en nosotros dos naturalezas. Antes del Espíritu Santo nosotros solo tenemos una naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La de Adán, la naturaleza de la carne, la pecaminosa, la naturaleza caída. Pero luego que viene el Espíritu Santo y empieza a hacer su obra de regeneración en nosotros, ya tenemos la naturaleza pecaminosa, o sea, las obras de la carne, y tenemos la nueva naturaleza, o sea, que tenemos la vida del Espíritu. Y resulta que empieza una lucha entre estas dos naturalezas. ¿Ustedes luchan con esas dos naturalezas? Sí. Todos los días, ¿cierto? Desde el momento en que el Espíritu Santo viene y empieza su obra en nosotros, vemos en nuestra vida una combinación de conductas que llamamos obras de la carne. Y que resulta que esas obras de la carne deben ir disminuyendo a medida que el Espíritu Santo va haciendo su obra en nosotros. O sea, que el cambio no se produce así, como que yo ya hoy llegué, el Señor me tocó y ya mañana amanecí cambiado, transformado, regenerado y renovado. No, es todo un proceso donde la obra del Espíritu debe ir matando la carne en nuestra vida. Y es como si en nosotros estuviera dos árboles. Un árbol malo con frutos malos, un árbol bueno con frutos buenos. ¿Qué es lo que tiene que pasar en nuestra vida? Que el árbol bueno tiene que ir absorbiendo y absorbiendo los nutrientes para dejar al árbol malo sin fuerzas. Pero hoy la iglesia tiene ambos árboles en su vida y no se ha dado cuenta que a veces alimentamos más al árbol malo con sus frutos malos, creyendo que estamos bien, que ya hemos sido cambiados y regenerados. Y resulta que lo que estamos es degenerados. Hay una iglesia degenerada hoy. Tristemente es la verdad. Vamos a ir a la palabra, a la carta a los Romanos, a través de la cual el Señor nos ha hablado mucho últimamente. Romanos capítulo 7, versículo 18.
Y vamos a leer solamente este versículo. El pastor nos estuvo compartiendo hace poquito a través de esto que Pablo escribe del conflicto con el pecado y que Pablo tiene un enredajo ahí, ¿cierto? Pero que el Señor no lo desenredó. Yo tengo la nueva versión internacional y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Dice Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Amén. Se pueden sentar. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está reconociendo que tiene una naturaleza pecaminosa, que aunque Pablo quiere hacer lo bueno, no puede. Y lo que eso nos lleva a deducir es que cualquier pensamiento, cualquier intención, cualquier motivación o cualquier conducta que no complace a Dios es obra de la carne, o sea, el fruto del árbol malo. Pero Filipenses 2:13, vamos a buscarlo allí. Rapidito. Filipenses 2:13 nos dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se produzca su buena voluntad. ¿Quién es el que nos lleva a alimentar el árbol bueno? Dios. Él es el que produce en nosotros todo lo bueno. Y todo lo que está en nuestra vida que complace a Dios es obra del Espíritu de Dios que mora en nosotros y Él es el que lo ha cultivado. O sea que, como dice la palabra, todo lo malo que hay en mí es mío, es mío. Y todo lo bueno que hay en mí es de Dios, proviene del Señor. Y esa vida que realmente es la vida verdadera, que se vive por la fe, se vive en el poder transformador del Espíritu Santo. Hay un versículo que la iglesia cristiana usa mucho y está en Filipenses 4:13 y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un versículo mal usado todo lo que queramos. Porque es que no, y yo puedo hacer esto, y yo puedo hacer aquello, y salgo a la batalla diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que está enseñando el Señor a través de este versículo, lo que está diciendo es que yo puedo decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mostrando que tengo una vida que está bajo el control del Espíritu Santo. No una vida que está bajo mi control, sino bajo el control del Espíritu Santo. Y vivir de esa manera es lo que hace que un cristiano pueda mostrar el Espíritu, el fruto del Espíritu en su vida. ¿De cuál manera? Una vida que está bajo el control del Espíritu Santo. Resulta que hablamos mucho del fruto del Espíritu. Recuerdan que hace tiempo ya el Señor nos puso a buscar qué significaba cada una de las características del fruto. ¿Hicimos la tarea? A veces no hacemos la tarea, somos bien desaplicados. El fruto del Espíritu es un conjunto de virtudes cultivadas en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Qué hacen esas virtudes en la vida del cristiano? Reflejan el carácter de Cristo y nos permiten vivir para la gloria de Dios. ¿Para qué tenemos el fruto del Espíritu? Diga conmigo, para vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque podemos darle honra a Dios a través de nuestra vida, una vida plena. Y cuando decimos una vida plena, estamos diciendo que yo tengo una vida libre, que yo tengo una vida gozosa, que yo tengo una vida con menos tropiezos y obviamente con menos consecuencia por mi pecado. Porque cuando el fruto del Espíritu está en mí, entonces yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece y ya no le doy rienda suelta al pecado. Cuando venga la tentación, yo voy a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí y solo si yo vivo bajo la autoridad del Espíritu Santo.
bajo el dominio del Espíritu Santo, porque mientras yo no viva bajo el dominio del Espíritu Santo, va a llegar la tentación y yo voy a caer. Va a llegar la escoba con falda, como le digo yo a mi esposo, y van a caer redonditos. O va a llegar no sé, el Chayán por ahí y nos va a matar el ojo y vamos a caer redonditos. Mientras no estemos bajo la autoridad del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es algo que Dios desarrolla en sus hijos. ¿Cuántos somos hijos aquí? ¿Usted tiene el fruto del Espíritu? Ah, no, yo no creí. ¿Usted tiene el fruto del Espíritu? Porque si no tiene el fruto del Espíritu, ¿qué espera para desarrollarlo? El fruto del Espíritu Dios lo desarrolla en sus hijos y Él espera que cada uno de nosotros lo cultive. O sea, el fruto del Espíritu no lo cultiva el Señor, lo cultivamos usted y yo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es puesto en sus hijos y a todos nos da por igual. Se desarrolla más en unos que en otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque unos quieren más que otros. ¿Cómo así? Si yo no quiero obedecer, el fruto del Espíritu no se desarrolla en mi vida. El Señor entrega dones a través del Espíritu Santo y entrega a cada uno conforme el plan, el propósito y el diseño que tiene con nosotros desde antes de la fundación del mundo. El don que el Espíritu me entrega a mí no es el mismo que le entrega a la hermana Jenny, no es el mismo que le entrega a Melissa, no es el mismo que le entrega a Berta. Puede que nos reparta dones similares, parecidos, repetidos, pero cada uno lo desarrolla conforme el Espíritu lo va direccionando. Pero el fruto sí nos entrega a todos por igual. Así es que no podemos decir, ay, no, es que yo no tengo mansedumbre porque es que este temperamento mío colérico no me deja ser manso. Eso es una excusa. El fruto es para desarrollarlo. Y el fruto del Espíritu Santo se desarrolla en la medida en que usted y yo obedecemos la palabra de Dios. Y esta obediencia es la que va debilitando los deseos de la carne. ¿Usted quiere ser fuerte en el Espíritu? Coma palabra. Pero cómasela. O sea, no la coja a leerla y pasar hojas por hojas y hojas. Cada vez que yo cojo la palabra en el libro de Génesis voy descubriendo una cosa nueva. Esos días escuchaba a un predicador y yo decía, ándale, ¿cómo es que sí pasamos a la carrera por la palabra? No nos sentamos a desmenuzar la palabra y él decía, la culpable de la caída no fue Eva. Todo el mundo le echa la culpa a Eva. Y es algo que el Señor ya nos había enseñado, ¿cierto? El Señor le habló a Adán. Adán era el encargado de transmitirle el mensaje de Dios a Eva. Dios no habló con Eva, Dios habló con Adán. Y este predicador decía, ¿qué pasó cuando Eva mordió la fruta? ¿Qué pasó cuando Eva se comió la fruta? No pasó nada. No pasó nada. Sus ojos fueron abiertos cuando Adán comió. Porque sobre Adán estaba la responsabilidad. Y yo decía, ay, sí. Pasamos por la palabra a la carrera y obviamos un montón de punticos y de cositas, que por eso es que a veces tergiversamos la palabra, no entendemos, no obedecemos y queremos a veces que la palabra nos hable con pelos y señales de lo que yo necesito. Es como cuando los hijos le dicen a uno, ¿y dónde dice en la Biblia que yo no me puedo hacer un tatuaje? ¿Y dónde dice la Biblia que yo no me puedo poner un piercing? Y si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿por qué no lo haces? La Biblia dice, santifica las fiestas, congrégate, ¿por qué no lo haces? Porque estamos buscando lo que queremos,
pero no estamos buscando realmente obedecer. Amén. La obediencia va debilitando los deseos de la carne que combaten con nuestra alma. La primera carta de Pedro, capítulo 2. ¿La obediencia o la desobediencia? La obediencia debilita los deseos de la carne que combaten en nuestro interior. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que nos hablaba el Señor el domingo también dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, ¿qué nos ruega Pedro? Que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Que se aparten de esos deseos de pecar que van llevando nuestra alma a la muerte. Y es imposible desarrollar el fruto del Espíritu Santo sin el uso de la palabra. Usted no puede decir que ya desarrolló el fruto del Espíritu, las 9 características, sabiendo que no va a la palabra todos los días. Juan 10, el Evangelio de San Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué dice? Santifícalos. Nos santificamos a través de la palabra del Señor. ¿Qué es la palabra del Señor? Diga conmigo, la palabra es una semilla. Yo soy la tierra y el Espíritu Santo es el jardinero. El Espíritu Santo tiene el poder de cambiar y de transformar todo. ¿Qué va a transformar? Esta tierra a través de la semilla de la palabra. Si nosotros no vamos a la palabra, no tenemos semilla. Y si no tenemos semilla, ¿qué nos va a revelar el Espíritu Santo? Eso es como cuando uno no estudiaba y se iba para el examen y empezaba a decirle: Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, ilumíname. El Espíritu Santo dice: ¿qué le voy a iluminar? O sea, que no estudió nada. ¿Qué le voy a revelar? No es nada diferente a lo que enfrentamos en medio de la tentación. En medio de la tentación, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, es uno embalado tratando de recordar lo que no estudió de la palabra. ¿Qué palabra aplico yo aquí en este momento? O sea, ¿yo qué digo? ¿Yo a qué palabra me aferro? ¿De qué me pego? No, el Espíritu Santo no trae a memoria lo que nosotros no estudiamos. El Espíritu Santo hace algo muy lindo y es que usa las circunstancias de la vida como abono para desarrollar su fruto en la medida en la que Él empieza a obrar en nosotros. O sea que cuando usted esté viviendo una circunstancia difícil, esas que no nos gustan, ¿a qué huele el abono? Así nos huele a veces la circunstancia difícil. No huele a estiércol y uno dice: ay, qué cosa tan difícil, qué cosa tan horrible esto que estoy viviendo. No nos hemos dado cuenta que ese es el abono, la composta que el Espíritu Santo está usando para que nosotros seamos esa tierra fértil en la cual la palabra de Dios produzca ese fruto. Y si somos la tierra donde la semilla crece, podemos tener 2 condiciones. Y yo quiero que usted se ubique en una de estas 2 condiciones. La primera es que usted es una tierra fértil. ¿Usted es tierra fértil? No, yo ya vi que no tienen composta. No tienen composta. Somos tierra fértil, ¿cierto? ¿Somos obedientes? ¿Somos humildes? ¿Somos sumisos? Entonces, si no somos tierra fértil, somos una tierra de mala calidad. Y la tierra de mala calidad es orgullosos, testarudos y desobedientes. Entonces, yo una vez compré que una tierra de capote, eso pareciera tierra del volcán de Arenas. Eso me tocó botarlo porque parecía una piedra.
Compré una tierra no de capote, sino una tierra que, ¿cómo se llama esa otra? Que es como llena de basurita. Como una orgánica, y es así, qué tierra más buena. Yo le echo agua a la matica y rapidito baja. En cambio le echaba agua a la otra y eso se quedaba el agua encima. No pasaba. Eso me engañaron. Me tumbaron. Eso es una tierra de mala calidad, donde por más que el Espíritu quiera vaciarse en nosotros, no puede. No pasa porque no hemos trabajado a través de la palabra. Y nuestra santificación es trabajo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo trabaja de la mano con nuestras obras de obediencia. Si usted y yo no tenemos obras de obediencia, no mostramos realmente que hemos sido cambiados, regenerados, que ese poder transformador está en nuestra vida, el Espíritu Santo no tiene con qué trabajar. No tiene con qué abonar nuestra vida. Y es urgente que aprendamos a ver el fruto del Espíritu Santo como un regalo. ¿Un regalo para qué? Un regalo para vivir la vida a la manera en la que Cristo quiere que nosotros la vivamos. La vida a la manera que Cristo la compró para nosotros en la cruz del Calvario. Pero nosotros queremos recibir esa salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario y coger y hacer con ella, como dicen por ahí, ochas y panochas. Hacer con ella lo que a nosotros nos plazca, lo que más nos acomode, lo que menos nos incomode, lo que menos me exija, lo que menos me tenga yo que esforzar, y así no es. Por eso la iglesia hoy está tan perdida. Por eso escucha uno unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿y esa persona va a una iglesia? Incluso a veces uno se ve haciendo cosas que dice uno, qué vergüenza, y yo voy a la iglesia. No cultivar el fruto del Espíritu es despreciar lo que Cristo ha querido regalarnos. Y sin ese fruto, su carga no es ligera y su yugo no es fácil. Porque hay tantas personas, yo le he preguntado mucho al Señor, ¿por qué hay tantas personas en la iglesia tan amargadas, tan cargadas, tan enojadas, tan todo lo contrario a lo que tú conquistaste para nosotros en la cruz del Calvario? Y es a causa de que el fruto del Espíritu no está en su vida. Sarita hoy me decía, mami, dime yo por qué me enojo tanto. Y yo, mami, ay, ¿cómo te explico que es que no tienes todavía el fruto del Espíritu y que sin el fruto del Espíritu uno no pasa de un enojo? Todo le choca, todo le cae mal, todo le da rabia, todo lo saca de quicio, de casillas. ¿Cómo le explico yo a ella que todavía no tiene la palabra, que nuestro enojo viene por la carencia del fruto del Espíritu? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Como no tenemos ese fruto del Espíritu, nos parece muy pesado el Evangelio. Nos parece una cruz difícil de llevar, una carga imposible, y es que, allá todo me lo prohíben, y allá no puedo hacer esto, y allá no puedo hacer aquello, y no puedo hacer lo otro. Cuando eso no es lo que la palabra enseña. Es más bien la ausencia del fruto del Espíritu los que nos hacen ver los mandamientos como algo difícil. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice que los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Los mandamientos son difíciles de cumplir? No. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Para el cristiano, para el que ha sido cambiado a través de ese poder transformador del Espíritu, los mandamientos son un deleite. Los mandamientos son un gozo y los mandamientos se convierten en un cerco de protección. Yo le he enseñado a nuestros hijos que los mandamientos nos guardan y nos protegen. Pero si usted se quiere salir del cerco, no los cumpla, queda fuera del cerco a la intemperie, y es como si la ovejita se sale del corral y queda allí
expuesta para que venga el lobo y se la devore. Cuando nosotros realmente hemos sido cambiados por ese poder transformador, amamos los mandamientos y podemos vencer las cosas del mundo. Desarrollar el fruto del Espíritu Santo glorifica y complace a Dios, porque el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Y el llevar mucho fruto es eso, que cuando nosotros hemos sido transformados por el Espíritu de Dios de verdad, que el árbol malo que habita en nuestra carne se va debilitando y va dándole paso al árbol bueno que se va llenando de frutos buenos. Ahora no podemos vivir el Evangelio en la vida diaria sin el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es algo que no hemos entendido, que nosotros le cantamos al Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros oramos al Espíritu Santo y decimos: lléname y lléname y lléname, y ven y derrama tu gloria aquí. Y yo estos días le preguntaba al Señor: ¿y para qué pedimos lo que no sabemos? ¿Para qué pedimos lo que no queremos recibir? ¿Para qué pedimos lo que no vamos a disfrutar? Como iglesia, ¿sabemos qué estamos pidiendo? ¿Sabemos para qué es la llenura del Espíritu? ¿O creemos que la llenura del Espíritu es para que venga y nos emocione y saltemos y dancemos y brinquemos y profeticemos y hagamos una laraca, una bulla y sigamos siendo iguales? Porque eso es lo que la iglesia hoy ve como: ay, tremenda unción, tremendo poder, tremenda llenura. Allá había un mover del Espíritu tan poderoso que todos salieron y siguieron siendo iguales. Que todos salieron y se arrancaron la cabeza en la casa. Salieron y se fueron a ver lo que siguen viendo. Salieron y se pegaron del celular. Su vida no cambió. Pero qué llenura y qué mover del Espíritu. Y yo digo: Señor, esta iglesia está tan loca. Esta sola no, toda la iglesia a nivel general está muy loca. Y tenemos que salirnos de esa locura y empezar a entender la palabra. El fruto del Espíritu es el resultado de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la llenura del Espíritu es el resultado de una vida rendida a nuestro Dios y de una vida llena de su palabra. Es como una cadena, un engranaje donde si se falta una pieza, eso no rueda y eso no funciona. Amén, vuelvo y lo repito. El fruto del Espíritu es el resultado de la llenura. La llenura es el resultado de la vida rendida a nuestro Dios y de una vida llena de su palabra. Sin uno de estos, nuestra vida cristiana está perdida. Es imposible vivir una vida sometida a Dios si estamos separados de su palabra. Y sin una vida rendida completamente a Dios no puede haber llenura del Espíritu. Así que si usted no tiene su vida rendida al Señor, no pida la llenura del Espíritu, porque no hace sino gastar saliva. Esa no va a llegar. La llenura viene cuando nuestra vida está rendida. No puede haber llenura y sin llenura no podemos tener el fruto del Espíritu, y sin el fruto del Espíritu usted y yo no somos evangélicos. Porque ¿qué vamos a mostrar? ¿Qué vamos a mostrar? ¿Al Cristo que nos salvó, al Cristo que nos compró, o a quién? ¿O la carne pecaminosa que vive en mí? Por eso es que el evangelio hoy en día no es creíble. Por eso es que muchos se han convertido en piedra de tropiezo para otros, porque han dado mal testimonio. El evangelio es un mensaje, pero ese mensaje tiene que cobrar vida en nosotros. Si yo hablo de un Cristo que me cambió, que me salvó, por ejemplo, el hermano Alex va y le habla a Sandra, y le habla y le dice: Cristo me cambió, Cristo te puede cambiar, Cristo. Y después ella lo ve a él por allá viviendo la vida loca. ¿Ella qué va a decir?
¿Y cuál Cristo fue el que lo cambió? El Cristo que quedó allá montado en la cruz, ¿cierto? En ese palo. No, el Evangelio es un mensaje y tiene que cobrar vida en nosotros. Y cuando eso sucede, Dios es complacido. Y cuando Dios es complacido, entonces se complace en nosotros y sopla su Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Qué pasó cuando Jesús fue bautizado por Juan? El Padre abrió los cielos y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y descendió el Espíritu sobre él. Cuando nosotros complacemos a Dios, Él sopla su Espíritu sobre nuestra vida. Y el Espíritu produce en nosotros el fruto. ¿Cuál fruto? El que dice Gálatas 5, 22, 23. Gozo, mansedumbre, paciencia, bondad, templanza, fe, paz, benignidad. ¿Cuál me faltó? Amor. Amor, por allá está mi amor. La fe. La fe. Son 9 características del fruto que están en Gálatas 5, 22, 23. Dios es muy regalado con nosotros, ¿cierto? Nos da muchos regalos y nos regaló el fruto del Espíritu para que usted y yo nos relacionemos vertical y horizontalmente. Sí, vertical con Dios y horizontal con los demás, ¿cierto? Porque tenemos una realidad y es que usted y yo vivimos en esta tierra. No vivimos en la estratosfera ni todavía no estamos en el cielo, ya quisiera yo. Pero vivimos en esta tierra y nuestra realidad es que sin el fruto del Espíritu, diga conmigo, yo no puedo amar a Dios, amar al hermano, tener madurez espiritual, ser un buen padre, ser un buen cónyuge o ser un buen hermano. Sin el fruto del Espíritu yo no puedo hacer nada de eso. Por más que lo intente, por más que me esfuerce, por más que yo quiera cambiar, hoy lo hago bien y mañana la embarro. Como decía mi mamá, lo que hace con la mano lo borra con el codo. Hoy está mansito, apacible, lleno de gozo, lleno de paz y mañana se arranca la cabeza. Es porque nos falta el fruto del Espíritu y no podemos tener una buena relación con nadie sin ese fruto. Y diga conmigo, dígale al que está a su lado, dígale, ¿usted es cristiano? ¿Qué dijo? ¿Sí? Entonces dígale, no hay cristianos sin fruto. No hay cristianos sin fruto. No es posible, no es. Porque el cristiano ha sido cambiado por el poder transformador del Espíritu. Y si ha sido cambiado por ese poder, tiene que tener el fruto del Espíritu. Yo no puedo decir que mis hijos son de mi esposo si ellos no tienen los genes de mi esposo. Si genéticamente le hacemos el examen y dicen, no, 99.99% no es hijo de ese señor. Yo no lo puedo meter y decirle, ese es suyo, acuérdese. No, así es el cristiano, tiene que tener el fruto del Espíritu. ¿Por qué? El fruto del Espíritu habla de lo que somos y habla de quién somos. ¿Qué somos? Diga conmigo, soy discípulo de Cristo. ¿Y cómo evidencio que soy discípulo de Cristo? Porque tengo el fruto. El fruto es mi evidencia de que yo soy discípulo de Cristo. Eso es lo que yo soy, discípulo. Pertenecemos al Dios que nos dio su Santo Espíritu. Y nuestro testimonio de que pertenecemos a Dios es el fruto. Eso es lo que somos y eso es a quien pertenecemos. Por eso son mis frutos los que dan testimonio de que yo he sido cambiado, he sido transformado, de que yo ya me convertí. No podemos confundir el fruto del Espíritu. Hay falsificaciones. ¿A usted le han metido alguna vez un billete falso?
Y usted lo cogió y dijo, ay, sí, esto como tan igualito, ¿cierto? Hay unas falsificaciones maravillosamente creíbles. Hay unos que si uno lo coge dice, pero usted cómo le metieron este billete tan chiviado, tan chiviado, parece de cartón, eso ni brilla siquiera, tiene los números al revés. Hay un libro que se llama La mente de Cristo, de T.W. Hunt y Claude King, este inglés mío, y habla de cómo hoy en día se puede falsificar el fruto del Espíritu Santo, como si fueran esos billetes que a menos que alguien sea experto no podrá reconocer. Y vamos a ver cómo se falsifica. El amor. ¿Cómo sabe usted que su amor es la característica del fruto del Espíritu? Yo le hablo de la falsificación y usted va a ir a pensar en el verdadero. El amor falsificado es un amor interesado, donde el que ama lo hace porque necesita a la otra persona y no porque quiera dar de sí mismo. Ese es el amor falso. Yo te amo porque te necesito. En el momento en el que me falles, chao pescado, que ya no te amé. El amor verdadero es el que se da. Por eso la palabra dice en las preeminencias del amor, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, porque es un amor que no está esperando que le den, es un amor que está dándose. El gozo puede ser fingido. Uy, qué gozo, sí, yo he visto mucha gente fingiendo gozo. Puede ser fingido y ser más emocionalismo dependiendo de las circunstancias favorables. Hoy estoy gozoso porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, qué gozo, qué alegría. Y me gasté el sueldo y mañana se me acabó el gozo. El gozo verdadero es el donde usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así no tenga dinero. Mi gozo está completo en el Señor. Mi gozo está cumplido en mi Dios, aunque no me dé, aunque no tenga. Sé que lo tengo a Él y si lo tengo a Él, lo tengo todo. La paz puede ser por falta de decisión. Puede ser falta de decisión por inseguridad. Puede usted estar ahí diciendo, ay, sí, que usted ve a la persona ahí y no tiene una paz y mentiras que es que está tan indeciso que no se atreve a decir nada. Eso lo ve uno ahí como el ente, ¿cierto? La paciencia. Yo no sé cómo se finge la paciencia, pero aquí dice este autor, la paciencia puede tener más que ver con conformidad o temor de hacer lo que se debe hacer. Cuando uno tiene temor de hacer algo, entonces va a ir como despacito, despacito. Ahí voy, como la tortuga. Ahí voy. Y dice uno, ¿qué paciencia tiene? Y mentiras que paciencia no tiene nada. La benignidad es más bien flojera o falta de carácter. Flojera o falta de carácter. La bondad pudiera estar enmascarada y pudiera ser una actitud que adoptamos para obtener beneficio del otro. ¿Les ha pasado que los han engañado? Que usted dice, esa persona se veía tan buena. Era como tan afable, como tan bondadosa conmigo y mentiras que lo que quería era sacar tajada de uno, aprovecharse. Y después saca las garras y se la entierran a uno en la espalda, así como el gato. La fe, mucho cuidado con la fe. La fe pudiera ser más bien fe en la fe. ¿Cómo así? Sí, fe de que algo va a ocurrir porque yo tengo fe de que ocurrirá. La fe tiene que ser enfocada al que va a hacer, o sea, enfocada en que Dios va a hacer, no en que yo creo que eso va a ser porque yo creo que así va a ser. La fe. La mansedumbre
puede ser realmente cobardía. Que no se atreve usted, dependiendo de su temperamento, no se atreve a decirle nada al otro. Entonces, ay, no, es que este está manso, y mentiras que es que está menso, que no puede hablar. El dominio propio puede ser la restricción de nuestra conducta para dar una buena impresión, cuando en realidad no podemos controlar nuestras emociones. Recuerden que el dominio propio nos lleva a saber actuar en determinadas circunstancias que no son desfavorables o adversas. Pero a veces ese dominio propio fingido es que yo quiero aparentar, ay, yo no puedo quedar mal con este. Y pasa en la empresa, ¿cierto? Que uno quiere coger al jefe y empacarlo y no puede porque lo echan. Te le toca poner a uno la cara bonita y la sonrisa y con el esposo. En la casa es donde uno muestra si tiene el fruto o no. Yo a veces quiero empacar a mi esposo y devolvérselo a mi suegra. Pero recuerdo que yo lo amo y que un día prometí amarlo a pesar de, y yo digo, tengo que mirar lo bueno y no lo puedo empacar, ¿cómo lo voy a mandar para allá otra vez? ¿Cómo me lo voy a perder? No, no puedo. Pero allí es donde uno muestra realmente la paciencia, el dominio propio, la templanza, la bondad en la casa, donde ya nos conocen. Donde nos conocen bañados, sin bañar, nos conocen los malos olores, nos conocen el temperamento, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Es allí donde usted y yo tenemos que empezar a mostrar ese poder que nos transformó y que nos sigue transformando y nos sigue cambiando. Así es que podemos creer que estamos dando fruto y descubrir que realmente nos hemos estado engañando nosotros mismos. Y es por eso que necesitamos el poder transformador del Espíritu en nuestra vida. Aquí no se termina la enseñanza. Es una serie que vamos a continuar el domingo, porque dejarlo aquí sería muy mucho, ¿cierto? Si no puede venir, no se lo pierda por las redes, que queda ahí montado, para que sigamos viendo cómo el Espíritu Santo es el que tiene ese poder de transformar nuestra vida, pero que usted y yo no nos podemos sentar allí y esperar, cámbiame pues. No, tenemos que trabajar también, amén. Vamos a orarle al Señor en esta noche entonces, que nos ayude a irnos comiendo pedazo por pedazo esta palabra que nos entrega, que nos nutre. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra entendemos nuestra necesidad de ti. Entendemos, Señor, que somos cambiados y transformados solamente por tu Santo Espíritu. En nuestras fuerzas no podemos cambiar nada, Padre. Nada permanece de lo que cambiamos en nuestras fuerzas, todo se desvanece. Como se desvanece, Señor, el polvo en medio de un huracán. Así se desvanecen nuestros cambios en nuestras fuerzas. Pero cuando tu Santo Espíritu viene con su poder y transforma, nuestros cambios son permanentes. Nos entregas el poder para dominar la carne, para hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. Y es solo a través de ti, Señor, por eso te decimos, te necesitamos, Señor. Necesitamos esa llenura de tu Espíritu, ese cambio, esa transformación, esa dirección, pero danos el valor, danos, Señor, la sabiduría y danos, Señor, la disciplina de acercarnos a tu palabra, de buscarte a través de ella, de buscar, Señor, ser transformados y cambiados a través de tu palabra. Es solo tu palabra la que nos da vida y queremos ser testimonios vivos de ese Dios que nos llamó, ese Dios que nos eligió, que nos compró y que aún sin merecerlo murió en la cruz del Calvario para que nosotros seamos libres, para que nosotros seamos salvos. Te damos gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu es nuestro mayor tesoro y nuestro mayor regalo.
Es solo a través de Él que te recibimos a ti y es solo a través de Él que nos convencemos de nuestro pecado y de nuestra necesidad de ti. Sigue obrando, Señor, en nuestra vida. Sigue, Señor, hablándonos durante esta semana y sigue dándonos cada día mayor fortaleza, mayor hambre y mayor necesidad de tu palabra y de tu presencia. A ti, mi Rey amado, damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.